espejo hablado. Entonces dio otro salto para anticiparse a las predicciones y averiguar la fecha y las circunstancias de su muerte. Sin embargo, antes de llegar al verso final, ya había comprendido que no saldría jamás de ese cuarto, pues estaba previsto que la ciudad de los espejos o los espejismos sería arrasada por el viento y desterrada de la memoria de los hombres en el instante en que Babilonia, acabara de descifrar los pergaminos, y que todo lo escrito en ellos era irrepetible desde siempre y para siempre, porque las estirpes condenadas a 100 años de soledad no tenían una segunda oportunidad sobre la tierra. O sea, mira cómo termina la historia, ¿no? O sea, que el pobre Aureliano Babilonia quiere leer su final, pero ya es imposible porque el viento huracanado ha derribado todo, y eso era lo que había previsto Melquiades desde que llegó a la casa de los Buendía. Esta es una especie llamada novela y que figura dentro del género narrativo. Luego tú me dirás, profe, o sea, a ver, ¿qué obras de este estilo yo he leído, ¿no? Finalmente, llegamos a una última que tiene que ver, no sé si habrás hecho eso en la escuela, habrás leído, habrás actuado, pero tiene que ver con el teatro, ¿no? Y aquí, ¿cómo lo vemos? Porque tenemos personajes y cada personaje tiene un diálogo. ¿Por qué es tan rico el teatro en el sentido de, profe, como arte, ¿no? Porque yo he dicho que a veces exige tanto como una lectura, porque yo tengo que estar en el teatro, o sea, si es que no he leído la obra, muy atento a aquellos diálogos, porque el diálogo es el que arma la historia aquí. Y esta es una obra terrible, que no sé si la habrás leído, se llama La Orestiada, y en este pasaje, Orestes tiene que matar a su madre. Profe, ¿por qué la va a matar? Es su mamá. Porque la madre había asesinado en confabulación con su cuñado y amante, habían confabulado para matar al padre de Orestes, que tampoco era buena gente, ¿eh? Era una tremenda joyita. Entonces Orestes es indicado por los dioses que tiene que matar a la madre, porque tiene que cumplir la venganza. Y aquí hago un alto, ¿no? Porque el estudiante puede decir, oiga, profe, los antiguos promovían la venganza. No, lo que pasa es que la venganza no era un daño, como ya luego nosotros lo hemos establecido después del cristianismo, ¿no? La venganza era un acto que debía hacerse, porque había que tener honor, había que pagar el honor de una persona. Entonces aquí Orestes está buscando redimir la figura de su padre, pues, y por eso quiere matar a la madre, aunque a ti, a nosotros ahora en estos tiempos te parezca pues algo descabellado. Mira lo que dice Orestes, también te busco a ti, pagado está el otro. ¿Quién es ese otro? Acaba de matar al amante de la madre, que es Egisto, ¿no? Y Clitemnestra pues dice, infeliz de mí, muerto estás, Egisto, muy amado. Orestes le responde, ¿a tal hombre amas? Con él dormirás en el mismo túmulo sin hacerle traición, aunque esté muerto. O sea, como diciéndole, también te voy a matar y vas a terminar ahí con él, ¿no? Clitemnestra, detén la mano, hijo mío, respeta el seno en que tantas veces dormiste y cuya leche nutricia absorbieron tus labios. O sea, que no la mate, pues estaba en su habitación hecha. Orestes, Pílades, ¿qué he de hacer? Temo matar a mi madre. Y Pílades le responde, ¿no? Que es como el divino, dice, ¿y qué harás de los oráculos de Loxias, pronunciados en Pito, y de tus promesas sagradas? Más vale, escucha lo que le dice Pílades, ¿ah? Más vale tener por enemigos a los hombres todos antes que a los dioses. O sea, como está diciendo, oye, témele más a los dioses, y los dioses están diciendo, tienes que cumplir la venganza, pues cúmplelo. Profe, y Orestes termina matando a su mamá. Sí, la mata. Y ahí viene la parte pues más sensacional de la Orestiada, que es justamente el juicio al que van a llevar Orestes, ¿no? Porque la madre, el alma de la madre pena y pide lo mismo para su hijo, ¿ya? Profe, oye, ¿qué tal esa historia, profe? Nunca las había visto de ese modo. Entonces, chicos, el primer tema que inaugura CEPREVI, tus estudios aquí en el centro, es esta, ¿no? En el marco de la literatura. Es empezar por hablar de los géneros literarios. Ojo, y escúchame, solamente vamos a dedicarnos a esta palabra, a géneros. Géneros es un vocablo que proviene, digamos, del vocablo griego que se llama genos. Y uno podrá decir, profe, ¿qué significa genos? Significa clasificación, significa orden, significa darle un orden, una clasificación a las obras literarias, porque son muchas, pues muchachos, son demasiadas. Entonces, ¿qué han hecho los teóricos de la literatura a lo largo del tiempo? Han logrado establecer ciertos criterios para poder organizarlas. Por ejemplo, ¿no?
Hay ciertas características cuando hablamos del género épico, hay ciertas características que tiene el género narrativo, y entonces cada vez que aparece una nueva obra, los críticos dicen, ya, a ver, ¿qué características tiene esta obra? Ah, perfecto, está escrito en verso, está escrito en prosa, este escritor es un novelista, es un poeta, ¿qué tipo de escrito está haciendo? Entonces, para poder ir, como dices tú, catalogando las obras. Pero ¿a quién le debemos esta, digamos, esta aparición, esta categorización de la literatura? Al capo de capos, muchachos. Ahí está Aristóteles, que Aristóteles estuvo metido pero en todo, ¿verdad? Y entonces Aristóteles, tremendamente, muchachos, ¿ah? Tremendo pensamiento de uno de los hombres que, según Ortega y Gasset, uno de los 5 hombres que ha pensado realmente, ¿no? Así decía el filósofo español. ¿Qué hace Aristóteles? Dice, a ver, en su tiempo, él llegó a la conclusión que había 3 géneros, solo 3, ¿ah? Y por eso que la historia y la literatura, ¿cómo ha llamado esos 3 géneros que delimitó Aristóteles? Los ha colocado bajo el título de géneros tradicionales, por la tradición, ¿no?, de larga data. También le llama géneros clásicos, porque surgen justo con la literatura clásica griega. Y le han llamado también géneros aristotélicos. O sea que si en el examen a ti te preguntaran, ¿es un género aristotélico? El sinónimo es tradicional, el sinónimo es clásico. Profe, ¿y cuáles son los géneros que pudo dilucidar Aristóteles? 3, el épico, el lírico y el dramático. Nada más. Esos fueron los 3 géneros que trabajó Aristóteles. O sea, que dijo, oye, existen. Los vamos a catalogar de ese modo. Profe, ¿por qué en su diapositiva aparece el nombre de Horacio? Ah, ya, porque Horacio es un poeta latino, es un poeta romano, y acuérdate que Roma convierte a provincia del imperio a Grecia, pues. Entonces, ¿qué hicieron los romanos? Cuco, los romanos, ¿ah? Se apropiaron de toda la cultura griega. Toda la cultura griega dijeron, ah, no, acá hay que copiar, dijeron, ¿no? Y la imitaron. Entonces Horacio, que había leído los postulados de Aristóteles, dijo, ah, tiene razón Aristóteles. Entonces, ¿qué hace Horacio? Escribe arte poética. Mientras que Aristóteles había escrito Poética, su libro donde habla de los géneros, sobre todo del teatro, porque Aristóteles era un amante del teatro, lo que hace Horacio es escribir arte poética, o epístola a los pisones, como era su nombre original, y también hacer lo mismo, ¿no? O sea, delimitar cuáles eran esos 3 géneros. Ahora, escucha esta mente súper portentosa. Perdón, chicos, un ratito. Vamos a cerrar aquí por la bulla externa. Ya, ok. Entonces, ¿cómo llegó Aristóteles a categorizar estos géneros? Por ejemplo, acuérdate para el examen. Género épico, epos, batalla, pelea, hechos heroicos. Entonces Aristóteles se dio cuenta que a lo largo de la historia literaria, los seres humanos siempre habían querido narrar sobre estos hechos. ¿Por qué? Porque era parte de la realidad de los hombres. Pero donde también había la posibilidad de insertar a la naturaleza, enmarcada en los dioses. Acuérdate que los griegos tenían, toda una mitología al respecto. Cuando Aristóteles pasa al género lírico, dice, a ver, ¿cómo surge esto del género lírico? Se pone a empezar, a ver, ¿cómo es esta literatura, ¿no? ¿Cómo son estas obras? Y entonces él descubre que algunos poetas o poetisas, mientras iban entonando unos cantos, ojo, que no se parecían a los del género épico, porque en el épico también era oral, ¿ah? Entonces el poeta llamado Aedo o Rapsoda lo que hacía era oralmente narrarte la guerra, en verso, por supuesto. Pero en cambio, el poeta del género lírico no. El de lírico utilizaba el instrumento de la lira y con la música iba acompañando unos versos que no estaban dedicados a narrar una guerra, sino sus sentimientos. Amor hacia alguien, de repente un desprecio, en fin. Y con armonía, porque para eso utilizaban el instrumento musical. Por eso es que cuando tú estudias poesía, a ti te enseñaron métrica, rima, ritmo, porque esos son los 3 componentes de la poesía. Porque en sus inicios estaban acompañados de la música. Y luego Aristóteles llegó al género dramático donde, muchachos, hizo un estudio sobre la tragedia
que deberías leerlo algún día de tu vida. ¿Qué dice Aristóteles? Entonces Aristóteles dice, bueno, llegamos a la tragedia, porque la tragedia fue la primera especie del teatro griego, del género dramático. Y para ilustrarte, va a utilizar, según Aristóteles, en sus propias palabras, la obra más grande para él de ese momento de la literatura, Edipo Rey. Entonces se dio cuenta que cuando la gente veía Edipo Rey en los teatros de Atenas, sobre todo era gente erudita, gente de plata, gente que era una autoridad en Atenas, no todos veían tragedias. Ojo, mira esa distinción social que se hizo en Atenas, ¿eh? Por el arte. Entonces dice Aristóteles que cuando la gente miraba la obra, pues, ¿no? Había dos momentos espectaculares. Un momento donde la gente entraba en clímax, ¿no? Entonces, profe, pero ¿cómo así? Es lo mismo cuando tú estás en el cine y ves una película, no sé, pues, vamos a poner de terror, ¿no? Y empieza la musiquita, tin, 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 no sé, como que ahí está el asesino, o está el monstruo, lo que sea, ¿no? En el teatro griego funcionaba así, ¿no? O sea, la gente estaba escuchando los diálogos y, por ejemplo, ¿no? Hay un momento donde un mensajero ingresa para avisarle a Edipo que su papá ha muerto, el rey Pólibo de Corinto. Y entonces Edipo como que, o sea, tú con Edipo te sientes como que, uf, ¿no? Relajado porque dices, ah, caramba, el rey Pólibo ha muerto pues de muerte natural por ser viejo, ¿no? Porque a Edipo le habían predicho los oráculos que él iba a matar a su papá. Y por eso la historia que él te va narrando es porque ha querido huir de matar a su padre. Entonces la gente está tranquila. Pero el mensajero le termina diciendo, sí, pero usted no es hijo del rey Pólibo. Y ahí todos entran en clímax. No, el momento del suspenso, o sea, todos se quedan, ¿cómo? Y Edipo dice, sí, pero si mi padre... No, le dice el rey. Temo confesarle que eso no es así. ¿Y qué? O sea, y ahí la gente entra en el clímax. ¿Dónde viene el otro fenómeno que estudia Aristóteles, que se llama catarsis? La purificación. ¿Cómo la gente se calma después de haber visto tremenda escena de suspenso? Cuando Edipo descubre toda la verdad. Y como descubre toda la verdad, se arranca los ojos detrás de escena y aparece con los ojos ensangrentados. O sea, claro, una tintura roja, ¿no? Que hace la vez de sangre. Y toda la gente, o sea, esa escena monstruosa para la gente representaba su purificación. Estaban como desde sus sitios diciendo, ese era lo único que merecía. Claro, porque ¿qué cosa había hecho Edipo? Había matado a su padre, sin saberlo. Se había casado con su madre, sin saberlo también. Había tenido con ella 4 hijos, 2 varones, 2 mujeres, que también van a ser parte de las historias de Sófocles. Eh, y no había pagado la culpa. Profe, pero no era su culpa, ¿no dice usted que no sabía? Cierto, pero estaba pagando la culpa de su verdadero padre, de Layo. Te lo contaré cuando lleguemos a Grecia, porque el mundo griego, muchachos, tiene unas cosas pero espectaculares. Entonces Aristóteles descubre eso y dice, caramba, ¿no? Entonces veía la gente que en el teatro había gente que lloraba, gritaba, porque era una escena muy fuerte. Y recuerda que, ¿por qué solamente la gente de dinero o la gente de poder iba a las tragedias, a ver las tragedias? Porque las tragedias servían para educar al pueblo. Y entonces quienes recibían educación eran las grandes élites. Profe, y entonces el pueblo, ¿qué cosa veía? Comedias. Pero ojo, no, las comedias no eran de baja calidad, ¿ah? Las comedias de Grecia eran muy buenas y además porque tenían otro fin que la tragedia. En el caso de la comedia, por ejemplo, lo que hacía el comediógrafo era resaltar un defecto de la gente para que la gente se viera en ese personaje y aprendiera, pues, que tenía que cambiar. Claro, los que podían apreciar la obra realmente, ¿no? Bueno, eso te lo voy a contar en un momento. Pasaron como 20 siglos, wow, profe, 20 siglos después de Aristóteles, y sucede que aparecen los famosos géneros modernos. ¿Cuáles son esos géneros modernos? Profe, ¿por qué se llaman modernos si surgen en el siglo XVI? Porque aparecen en la llamada época moderna. Y ahí tenemos el género narrativo y el género expositivo. Género narrativo tú has leído, pero hasta el cansancio, ¿no? O sea, desde que estabas en inicial te hicieron leer fábulas, La Liebre y la Tortuga, por ejemplo, ¿no? De repente cuando creciste leíste cuentos, cuando fuiste ya avanzando, um, seguiste con novelas, ¿no? Y por tus cursos de historia del Perú Universal has leído leyendas. Así que
ya estás más que empapado sobre el género narrativo. Y hay un último género que fíjate que tuvo muchos problemas para entrar como género, ¿no? Pero ahora ya se ha dicho que sí. Es el género expositivo. Claro, es que es un género, entre comillas, ¿no? Um, moderno, porque ahí aparece el ensayo. Y tú sabes que los ensayos tuvieron su origen en el siglo XVI con Montaigne. Entonces, a partir de eso, ya el género expositivo empieza a tener, pues, digamos, mayor número de seguidores, etcétera. Antes se consideraba un género extraliterario, fuera de la literatura. Pero hoy la literatura lo alberga, ¿no? Como parte de sus géneros modernos. Muy bien, chicos, hasta aquí. Quisiera saber si hay preguntas. No tenemos disponible por hoy, solo por hoy, el chat, pero si hay preguntas, por favor, pueden abrir su micro y yo con mucho cariño le respondo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Problema? ¿Cuestionamiento? ¿Todo bien? Fue una preguntita. ¿Me Sí, puedes dime, mi explicar amor. otra vez sobre lo que es el género expositivo? No había Sí, entendido. mi amor, no te preocupes, te lo vuelvo a explicar. El género expositivo, mi amor, como su nombre le indica, expone. Expone un tema. Puede ser un tema religioso, un tema político, un tema de la realidad. Lo que hace el escritor, hija, es mostrarte una realidad y una opinión sobre esa realidad. Ojo, pero es una realidad que ha investigado, ¿ah? No es que haya profe opino por opinar, no. Lo que hace un ensayista, porque el ensayo es la especie principal del género expositivo, es mostrarte a través de un escrito una realidad, pero que tiene también parte de su opinión. Más clarito así, ¿sí? Por ejemplo, para traerte un ejemplo de la escuela, cuando ustedes leyeron a González Prada, no sé si lo habrán leído en la escuela, espero que sí, cuando termina la guerra contra Chile, la guerra del Pacífico, tú sabes que el Perú se encontraba en un estado no solo de pobreza económica, sino una pobreza espiritual, chicos, porque habíamos perdido una guerra. Terrible fue. Entonces, en ese momento, ya sabes tú, ¿no? Cuando acaba una guerra, cuando la situación está mal, se buscan pues un montón de culpables o simplemente ya no se busca. Entonces, González Prada, que es uno de nuestros más grandes ensayistas, escribe un libro bastante duro, un grupo de ensayos titulado Horas de Lucha, donde pues le pide a la gente, oye, está bien, hemos perdido la guerra, pero tenemos que seguir luchando, pero no podemos luchar sobre la nada, pues. Entonces, había que detectar cuáles habían sido los problemas. Y chicos, González Prada le da de alma, así como dices tú, le da de alma a la clase que gobernaba en ese momento, a los medios de comunicación que se prestaban para hacerles, como se dice, la alabanza a estos señores, a la religión, entre otras cosas. ¿Ya? Entonces, cuando yo leo Horas de Lucha, muchachos, pareciera que González Prada estuviera describiendo al Perú de ahora. O sea, no parece que lo hubiera escrito hace 100 años, parece que hubiera sido escrito hace 5, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí aparece una crítica muy dura a un personaje que fue elegido presidente de la República, que fue Nicolás de Piérola. Todos por historia del Perú que lo han estudiado saben que Piérola fue uno de los que realiza o hace una guerra civil en el Perú para evitar darle el poder a Cáceres, pero la hace en medio del conflicto contra Chile. O sea, no solo teníamos a los enemigos chilenos en territorio peruano, que ya estaban acabando con gran parte del territorio, sobre todo en la costa, sino que además se le ocurre a este señor hacer una guerra civil cuando no tenemos hombres, no teníamos uniformes, no teníamos armamento. El chileno se paseó en su casa, pues, yo digo, oye, allá se están peleando, ¿no? Están jugando Dota, ¿no? Counter allá, y nosotros vamos por el otro lado. O sea, y ese señor fue presidente del Perú después de la guerra, porque la mayor cantidad de votantes, ¿dónde estaba? En Lima. Yo cuando leo eso me pongo, Dios santo bendito, qué vergüenza. O sea, haber encumbrado a un sujeto que llevó al país a la quiebra y le doy la potestad de que me gobierne. Ya que González Prada se fue, o sea, pero ojo, González Prada se ha informado sobre la guerra, no es que ha hecho bilis, como dice mucha gente, se ha informado, oye, mira lo que ha pasado, mira esta situación, y te hace todo un análisis. Ese es un ensayo. A mí me encantan los ensayos, yo de cuando en cuando escribo algunos, ¿no? Claro, no con la ferocidad de González Prada, ¿no? Porque yo todavía soy una persona, entre comillas, dulce, ¿no? Pero sí hay momentos en que, caramba, hay que ser tajante porque hay cosas que ya no se pueden pasar. Entonces, ahí está
González Prado, para recordarte un poco de la época de la escuela, ¿ya? No te preocupes, ahorita vamos a ver género por género. Estoy haciendo así como que la Gracias. miecita, profe. No te preocupes, hija. Más Pregunta. bien, entonces, Dígame. el explosivo, ¿es qué? Es positivo. Explosivo, podría ser la obra del mundo es ancho y ajeno. No, El mundo es ancho y ajeno, mi amor, es una novela. Expositivo, Antes repito, es era como que, narrativo. claro, narrativo. Narrativo sí, pero de la especie novela. Es Ah, como solo es ensayo nada más. Los del exacto. En el expositivo solamente son ensayos. Son, ya. sí, para que si quieres una palabra mucho más clara, el expositivo es como que una idea que quiere proponer un autor cualquiera sobre un tema determinado. No necesariamente tiene que ser literario. Por eso les digo que no, antes no se incluía el género expositivo. Porque como el ensayista podía hablar de cualquier tema, pero es que hay una cosa, por qué sí se pone en el género, perdón, en los géneros ya literarios? Porque la escritura utiliza en algunos casos figuras literarias, por ejemplo. Ahí están los ensayos también del señor Vargas Llosa. O sea, Vargas Llosa también ha escrito sendos ensayos. Entonces ahí también vemos, ay, caramba, ¿no? Qué bonito escribe este hombre, ¿no? Sobre un tema en particular, pero ha escrito sobre viajes, ha escrito sobre sus autores preferidos, ha escrito sobre la educación, por ejemplo. Y escribe bien Vargas Llosa sus ensayos. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Muy bien. Vamos al género épico. El género, acuérdate, palabra clave, batallas, hechos heroicos, héroes. Este género tiene 4 características. Apréndetelas para el examen. Primero, que predomina lo objetivo sobre lo subjetivo. O sea, si en una balanza tú tienes que poner los dos elementos, el objetivo es el que prima. ¿Qué cosa es predominar la objetividad? La razón, la realidad por sobre los sentimientos. No quiere decir que los personajes de un género lírico no sientan, ¿no? No he dicho eso. He dicho que lo que predomina es la base de la objetividad. Quiero narrar sobre una realidad, predomina la razón, ¿correcto? Sobre la subjetiva. El tema general va a ser el choque del hombre con la naturaleza, pero en el mundo antiguo la naturaleza básicamente está representada en los dioses. Acuérdate la Odisea. ¿Te acuerdas cuando Odiseo hiere en el único ojo al cíclope? ¿Te acuerdas, no? Entonces, Odiseo, pues como se creía el macho de los machos, se sube a su embarcación porque lo ha vencido, pues, ¿no? Con su gente. Y el muy monce, en vez de quedarse callado, porque ese es el ego, pues tú sabes que Odiseo es el hombre del ego, grita y le dice al cíclope, ¿no? Cíclope, dile a todo el que llegue a tu tierra que yo, le di todavía en primera persona, yo, Odiseo de Ítaca, te he vencido. Oye, muchacho, el cíclope era hijo de quién según la mitología? De Poseidón. Y Poseidón era el dios de los mares. ¿Dónde estaba Odiseo? En el mar. ¿Qué dijo el cíclope? Papito Poseidón, encárgate. Y Poseidón le mandó unas olas a Odiseo peor que las de Hawái, destrozó la embarcación. Odiseo se atreve a desafiar la naturaleza, ¡pum! Ahí está Odiseo, para ti con cariño. ¿Te das cuenta? O sea, las historias de la Odisea, a mí me encanta la Odisea. Y me encanta porque Odiseo nos hace ver, Odiseo es el héroe, acuérdate, más humano que tú te puedes encontrar en la historia del mundo griego. El más humano. Uno puede decir, ay, sí, Odiseo me cae mal, pero así somos. Cuando tenemos el ego de esa manera. ¿Correcto? Entonces, ahí Odiseo me hace acordar mucho a cada uno de nosotros, ¿no? Pucha, ¿no? Sí, pues, pero a veces hemos sido así, de arrogantes, y la arrogancia te cuesta. A él le costó perder su embarcación, perder a algunos hombres porque murieron en el naufragio, y tener que buscar tierra, muchachos. Estaban peor que Colón, no hallaban nada de suelo. ¿Qué tuvo que hacer Odiseo? Bajar, como se dice así, al Averno, ¿no? Al Hades. Ellos le llamaban el Hades, a buscar una salida a su situación. Eso lo vamos a ver cuando veamos la Odisea, aunque sea un cachito. El género épico se funde la realidad y el mito, ¿no? Van a estar bien unidos el hecho de los dioses, los semidioses, los reyes, siempre en las historias van a encontrarse estos personajes. Y siempre se refiere a hechos pasados, acuérdate, ¿eh? Por ahí me dicen, profe, qué bacán, ¿no? Homero recita la guerra, o sea, de la Ilíada, la guerra de Troya. Aguántate, chochera. Homero no vio la guerra.
Homero no vio absolutamente nada, porque la guerra ocurrió 4 siglos antes de que Homero naciera. Sí, la guerra fue en el siglo XII antes de Jesucristo y Homero nace en el siglo VIII. 4 siglos de diferencia. Entonces Homero, ¿cómo hizo entonces el profe para narrar? Con los cantos que le habían entonado antes, ¿no? Como parte del bagaje cultural que él había visto. Ahora, es curioso, muchachos, porque después que cae Troya, empieza la etapa oscura en esa parte del mundo. O sea, y muchas de las historias que se narraron se perdieron. ¿Cómo hizo Homero para encontrar parte de lo que se cantó en Troya? Sigue siendo un misterio. Es más, es un misterio si Homero realmente cantó la Ilíada. ¿Qué? Sí, pero se le atribuye a él, porque tiene algunas características que se asemejan mucho a otras obras que él también había entonado. Homero es un misterio, muchachos. Para el mundo de la literatura, Homero sigue siendo uno de los personajes más misteriosos de la historia, de la literatura. Bueno, pasamos. Tú sabes que el género épico es muy grande, ¿no? Hablar de toda la épica. Entonces, ¿qué han hecho los estudiosos? Han subdividido, han hecho como mini géneros, subgéneros. Yo y Ceprevi preferimos ponerle, ¿no? Especies épicas, ¿no? Ceprevi y yo, o yo y Ceprevi. Ambos permite ahora la RAE. Qué chévere. Especies épicas. Y ahí tenemos la epopeya, el cantar de gesta y el poema épico. 3 especies. O sea, dentro de todo el género épico, vamos a dividir epopeya, cantar de gesta, poema épico. Si estás anotando, si estás grabando tú la clase, chévere, para que luego lo tengas y lo repases. Son 3 especies. La vamos a dividir por tiempo histórico. Edad antigua, edad media, edad moderna. Profesora, la edad antigua, ¿qué tan antigua? Digamos que más o menos el límite debería ser la caída del Imperio Romano de Occidente, o sea, siglo V después de Jesucristo. O sea, digamos que antes de eso, sobre todo antes de Jesucristo, habían aparecido las epopeyas. En la Edad Media, el cantar de gesta. En la Edad Moderna, el poema épico. Ya está, ahí están las 3 especies. Epopeya, cantar de gesta, poema épico. ¿Correcto? Ya. Cada una de ellas tiene particularidades que te podrían preguntar en el examen. Por ejemplo, en cuanto a la epopeya, acuérdate que fue oral. Era recitada, muchachos. Pobres aedos y rapsodas. Así se llaman perdón, chicos, un ratito. Permítanme ver. Ya, un ratito, un ratito. Ya, ok, listo. Te decía, discúlpame, en la Edad Antigua hay una epopeya, es oral, y los poetas que se encargaban de recitar a viva voz eran los aedos y los rapsodas, ¿correcto? Sobre todo el aedo. Profe, ¿qué cosa contaban? Porque como lo hacían oralmente, contaban hechos colosales, amplios, grandes, gigantes, nunca antes vistos, como la guerra de Troya, por ejemplo, pero también historias que tenían que ver con la formación de algunos pueblos del mundo antiguo. Ahí está la Ilíada. La Ilíada, ¿qué es lo que canta qué es lo que canta el Aedo a través de la historia de Homero? Homero, ¿qué es lo que canta? La guerra de Troya, la terrible guerra que ocurrió entre aqueos y troyanos y que termina, no se dice que Troya se destruye en la Ilíada, ojo, eso lo sabemos después por algunos mitos. Pero, ¿qué ha hecho Homero? Nos narra los 51 días del último año de la guerra, para ver qué pasó en esos 51 días. Profe, ¿qué cosa es el Ramayana? Nunca lo he escuchado. El Ramayana significa el viaje de Rama. Rama es una divinidad de la cultura india y se cree que por él se han formado muchos espacios geográficos en la India. Son como 7 libros, muchachos. Tú sabes que la literatura india tiene infinidad de dioses. Bueno, Rama es uno de ellos. Profe, un ratito, ¿qué cosa hace la Divina Comedia ahí? ¿Qué cosa hace ahí en la Edad Antigua? Buena observación. Para todo el mundo que conoce a Dante, sabe que Dante no es, para empezar, la Divina Comedia fue escrita.
Nunca fue oralizado. Siempre desde que empezó, sus orígenes son escritos en idioma italiano. Dante no es del mundo antiguo, Dante es de la Edad Media. Profe, ¿qué hace Dante ahí? Dante no debería estar en el Cantar de Gesta, no. Porque el Cantar de Gesta no cumple con las características de la obra de Dante. Dante, por eso le he puesto ese símbolo de más. Dante es uno de los autores que le causa un dolor de cabeza a la literatura. No sabemos dónde ubicarlo. O sea, es tan grande su obra que algunos dicen que es un poema épico, es un poema alegórico. En Ceprevi manejamos la idea que la Divina Comedia es una epopeya, pero no porque te narre formación de pueblos, ¿ah? Sino porque es un hecho colosal el que te va a contar. El viaje de Dante, el poeta, por 3 lugares del mundo cristiano, ¿no? Infierno, purgatorio y paraíso. Así, profe. Pero ojo, tampoco lo veas como que alguien por ahí me dijo, no, profe, que es un libro muy pegado a la Biblia. ¿Cuál Biblia? ¿Qué cosa tiene Dante de la Biblia? Es cierto, hay un amor a Dios porque en la Edad Media la religión a Occidente que primaba era la cristiana, es cierto. Pero la concepción, por ejemplo, del infierno es una visión aristotélica, por ejemplo. En el infierno no están todos los pecadores, ¿no? Hay un grupo. Y tampoco Dante te los pone como que, uy, sí, este es el mal ejemplo, ¿ah? No, simplemente dice que cualquiera de nosotros puede caer en esas tentaciones. ¿Quién no ha sido goloso alguna vez en su vida? ¿No te gusta el dulce ahí, tu pollito broster de fin de semana? ¿Quién no? Bueno, ahí pues está. Cumple, pues, ahí ya tú sabes que eso te puede hacer daño. O sea, no te estoy diciendo daño de que Dios va a venir y te va a castigar, sino daño a tu salud. Lo sabes. Bueno, asume las consecuencias. En el infierno no solamente está la gente, entre comillas, pecadora, pecador. Hay gente sabia en el infierno. Ahí están, por ejemplo, los grandes filósofos. Aristóteles, Platón. ¿En serio? Sí. Están en un palacio de cristal. Cuando están casi para adentrarse a los círculos del infierno. Están arriba, ¿eh? ¿Y por qué los ha puesto Dante ahí? Los está homenajeando. No están en otro punto de su viaje porque acuérdate que ellos no fueron bautizados por la fe cristiana. Solo por eso. Pero merecen un lugar hermoso, el palacio este de cristal. Y Dante todavía cachaciendo cuando te lo cuenta, dice, ¿no? Que él se acerca con Virgilio, porque Virgilio era su guía, y como que hablan, ¿no? De cosas que habrían hablado. Y le dice al lector, en verso obviamente, como que aquello que se ha hablado jamás se lo revelará. ¿No? O sea, como diciendo, ¿sabe qué, lector? No te voy a contar nada. Haz de cuenta lo que hemos hablado. Cachaciendo todavía el Dante, ¿no? La Divina Comedia es una de esas obras, hijo. La vamos a ver. Tú no la llevas para el examen, digamos, formal de ese previ, pero es necesario ver un poquito de Edad Media para que entiendas el Renacimiento, si no vas a estar perdido. O sea, ¿por qué en el Renacimiento hay estas cosas? Porque hay que ver a la Edad Media. Y en la Edad Media vamos a mencionar un cachito a Dante, ¿ya? Por lo menos para ver si te entra el bichito de querer leerlo. Muy bien, vamos a la Edad Media. Edad Media, siglo V, siglo XV después de Jesucristo, o sea, más o menos son como 10 siglos. Pero el Cantar de Gesta surge más o menos, para que te hagas una idea, siglo X, XI, hasta más o menos el siglo XIII. Por ahí va cerrando, ¿ya? Entonces, ¿qué cosa es un Cantar de Gesta? Para empezar, gesta tiene que ver con un hecho heroico. Pero el Cantar de Gesta ya tiene que ver más con los países de Europa, muchachos. O sea, un poquito ya más cerrado, ¿no? Ahí están cantares famosos en España, en Francia, en Alemania, en Inglaterra, ¿no? Por ejemplo, toda esta parte de los cantares de gesta, si vamos a Inglaterra, empiezan con el rey Arturo. El rey Arturo, ¿te acuerdas? El Camelot, la mesa redonda y que no sé cuánto, que ahí estaban Percival. Ahí, eso es una especie de cantar de gesta. Sobre el rey Arturo no hay mucha información, por si acaso. Profe, ¿quiénes narraban los cantares de gesta? Los juglares. Eran poetas errantes, muchachos que iban con sus instrumentos musicales, cantando así de pueblo en pueblo las hazañas de los héroes. Muchachos, eran gente muy pobre. Usualmente hacían esto para poder comer. Y si tenían suerte, si los escuchaba alguna autoridad y les gustaba la historia, los invitaban a sus pequeños palacetes y les daban un banquete y todo. Pero era muy raro. Otra cosita, los juglares nunca decían su nombre. Nunca decían, oye, soy Alfredo, nunca.
Solo decían, soy el juglar de Medinaceli, soy el juglar de Toledo, soy el juglar de Zaragoza. O sea, nunca decía su nombre, sino su lugar de procedencia. Por eso se dice que los cantares de gesta son anónimos, porque nunca se supo quién es el autor del relato. Ellos cantaban, pero nunca decían si eran los autores. ¿Correcto? ¿Qué cantares de gesta tú conoces? Ya, el archiconocido es aquí el cantar de Mio Cid de la cultura española, ¿no? Tú sabes que el héroe en realidad se llama Rodrigo Díaz de Vivar, así se llama. Pero, profe, ¿por qué le dicen Mio Cid? Porque significa mi señor en lengua árabe. Profe, ¿por qué en árabe si estamos en España? Porque los árabes, acuérdate, habían se habían apoderado de la península ibérica, estuvieron cerca de 8 siglos bajo la conquista de España, y los españoles furiosos dijeron, oye, hay que expulsar a estos, pues, ¿no? Porque están en nuestro territorio. Justamente el Cantar de Music narra un poco las luchas de la reconquista. Obviamente Rodrigo Díaz está peleando contra la invasión árabe, ¿no? Pero la historia va mucho más allá, ¿no? Porque acuérdate que la historia empieza cuando Rodrigo Díaz es nada menos que echado por su propio rey, el rey Alfonso VI. Profe, ¿por qué lo echó? Porque un desgraciado de la nobleza, de la corte de este rey, lo acusa a Rodrigo Díaz de haber robado parte de los impuestos de la gente, lo que era falso. Y tú sabes que la envidia puede despertar cualquier cosa, si no mira la Rosa de Guadalupe y todas sus historias. Muy bien, entonces, ¿qué pasa? Que llega el rey y el rey, en vez de hacer una investigación, oye, vamos a ver si esto es cierto, no, le creyó al fulano, porque era de su corte. O sea, profe, ¿la justicia tiene que ver con la cuestión de la posición social? Sí, ¿ya? Entonces lo echan al pobre Rodrigo. Oye, ¿tú crees que Rodrigo se portó mal? Al contrario, Rodrigo, en vez de hacerle daño al rey, no sé, acabar con sus tropas, se portó como un caballero. Es más, le es tan leal que cada vez que Rodrigo Díaz ganaba una empresa me refiero una batalla contra un séquito árabe, parte de la recompensa se la mandaba al rey. Pues el rey lo perdona, pues, porque está entendiendo que Rodrigo Díaz no quiere hacerle daño y no es posible que le haya hecho daño. ¿Cuál es la segunda ofensa que sufre el pobre Rodrigo Díaz? No en carne propia, pero en carne de sus hijas, que es casi lo mismo. Sus hijas, las que él más amaba, él tenía 2 hijas, van a ser violadas y cruelmente golpeadas por sus maridos, que no lo sabía, no eran de la gracia de Rodrigo Díaz, sino que el rey les había impuesto el casamiento. Y al final Rodrigo termina pues tenía que aceptar la pelea contra estos canallas para recuperar el honor de sus hijas, ¿no? Por eso de ahí viene la palabra caballero, pues porque caballero antes significaba el que monta un caballo. ¿Ah? Caballero, mi caballo, mi vehículo, ¿no? Mi Ford de la época. Pero después no, pues caballero es la persona que se porta bien, que es afable, que tiene grandes valores, ¿no? Por eso de ahí viene el término caballero. En Francia tenemos el cantar de Roldán, maravilloso Roldán, en los tiempos de Carlomagno. Alemania tenemos los Nibelungos, donde aparece el héroe llamado Sigfrido, ¿no? Pobre Sigfrido, es el equivalente a Aquiles, ¿no? Sigfrido peleaba contra dragones, ¿no? Y le aconsejaron que cuando matara a uno de ellos, la sangre se la pasara por todo el cuerpo para ser como una especie de inmortal. Pero el único lugar donde no se echó fue en el hombro izquierdo, porque había tenido una herida y le habían puesto como una especie, una hoja, ¿no? Para curar. Entonces ahí no tocó la sangre poderosa del dragón. Su enemigo, Hagen, se enteró, le disparó una flecha en el hombro. Así como se dice, según los mitos griegos, que París hizo lo mismo con Aquiles, ¿no? La flecha fue directo al talón, guiado por el dios Apolo, ¿no? Y lo mata. Eso no se ve en la Ilíada, no se lee en la Ilíada por si acaso. Es un mito muy posterior. Muy bien, muchachos. Vamos a la última parte. Edad moderna tenemos al poema épico.
épico. Y acá hay una variante. Mira, mientras que la epopeya y el cantar de gesta han sido poemas oralizados, en la Edad Moderna es escrito. O sea, ya hay un poeta culto. Profe, ¿por qué se le llama culto? Porque sabe mucho. Aparte de eso, también recuerda que era un poeta que ya escribía tanto en latín como en lenguas romances, sobre todo en lenguas romances. Profe, ¿qué cosa es una lengua romance? Las que derivaron del latín. Acuérdate, cuando cae el Imperio Romano y el latín también era una lengua un poco difícil de entender, los nuevos pueblos de Europa empezaron a modificar parte de esa lengua de latín vulgar. Y por eso surgen el español, el italiano, el francés, el portugués, catalán, sardo, rumano. Entonces, cuando tú estudias cualquiera de estas lenguas, vas a encontrar algunas similitudes con el español. Obvio, porque procedemos de la misma lengua latina. Profe, ¿de qué escribe este poeta culto? Algunos hechos heroicos, ya más actuales, más de su tiempo, pero también que tiene mucha carga religiosa, ¿no? Sobre todo del mundo cristiano, porque la Iglesia Católica en este momento es una de las entidades más fuertes, ¿ah? Políticamente hablando, pero que empieza también a perder parte de su poder. Acuérdate que por el siglo XVI empiezan a surgir figuras como Calvino, ¿no? Por ejemplo, la religión protestante, ¿no? Ahí está Enrique VIII en Inglaterra, por ejemplo, que empiezan a romper. Entonces, pero la iglesia se preocupa aquí, ¿no? O sea, ahí están los poetas cultos que de alguna manera, a través de sus historias, tratan de impregnar de religión también sus historias, ¿no? Ahí tenemos una muy famosa que se llama La Araucana, es de un español llamado Alonso de Ercilla. Profe, ¿de qué trata la Araucana? ¿Quién pelea contra quién? Los españoles contra los araucos. Los araucos, profe, ¿quiénes son los araucos? Las tribus, se dice, más antiguas de Chile, incluso más antiguas que los propios mapuches, ¿eh? Ahí van a llegar los españoles, van a tener una guerra terrible por el poder del lugar, ¿no? Si bien es cierto, Ercilla escribe la obra para ensalzar al ejército español, obviamente, lo cierto es que también elogia el valor del ejército chileno, ¿ah? De los araucos, no chilenos, no existía Chile, los araucos. Por eso es que destaca dos figuras, ¿no? A Caupolicán y a Lautaro. Profe, ¿qué otras obras de poema épico existen? ¿Ah? Tienes El Paraíso Perdido de Milton, tienes La Cristiada de Ojeda, por ejemplo, ¿no? Pero digamos que este es uno de los más famosos, ¿no? El Araucano. Muy bien. Termino con el género lírico y pasamos a la ronda de preguntas. Ah, por si acaso, cuando recibas mi material, ¿ya? Yo siempre le dejo a mis alumnos un cachito más, pues, ¿no? Digo, de repente por a alguien le interesa. Acá te estoy colocando el libro completo de los nivelungos, por si te interesa saber, oh, profe, de qué trata, ¿no? ¿Dónde tengo que darle clic, profe? Donde dice info, ¿ya? Entonces se va a desprender el libro en formato PDF para que tú lo puedas leer, ¿no? Entonces, de repente por ahí, un día que ya ingresaste, ya estás ya tranquilito, tranquila, le puedes dar una mirada al cantar en los niveles, ¿ya? Muy bien, muchachos, listo. Pasamos al otro género. Apunta tus preguntas, ¿ah? Yo con mucho gusto te las resuelvo cuando hagamos esta ronda de preguntas. Pasamos al género lírico y para que te acuerdes le he puesto un corazón. Género lírico, la profe le puso el corazón porque indica sentimientos. Es el género subjetivo, ¿ya? De todos, donde predominan, como su nombre le indica, los sentimientos y emociones del autor. Es el lado más íntimo del autor, ¿correcto? Sobre alguna emoción, sobre algo que quiera elogiar, sobre no sé, su visión idealizada de la vida, en fin. El tiempo poético de las obras del género lírico, a diferencia del épico, están en presente. Profe, ¿cómo que presente? O sea, si leo un poema actual, género lírico, no. Cuando tú lees un poema, no sé si te has dado cuenta, pareciera que el poeta lo hubiera escrito como para ti, a tu caso, ¿no? Por ejemplo,
En la escuela, de repente tú leíste con tu profesor Los Heraldos Negros de César Vallejo. La vieja confiable, Los Heraldos Negros, ya. Y tú escuchabas, ¿no? Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Cuando tú tenías 15 años, el poema podía entrar por aquí y salir por acá con una rapidez, ¿no? Porque decías, bueno, ¿a qué golpe se estará refiriendo Vallejo, ¿no? ¿El golpe de mi mamá, seguro? No, eran los golpes de la vida. Pero cuando tú lees un poema, a mi edad, que ya estoy sobre casi la base 4, ¿no? O sea, ya el poema empieza a tener otro sentido, ¿no? Hay golpes en la vida y chochera, tú miras tu vida en retrospectiva y dices, caray, ¿cuánto la he sufrido? En algunos aspectos, ¿ya? Profe, pero el poema ¿de cuándo es? De 1919. ¿Cómo es posible que al año 23 uno se siga emocionando con un poema como Los Heraldos Negros? Es magia. ¿Qué cosa es? No, es el talento de Vallejo y es un tema eterno en el mundo, en la vida, ni siquiera en la poesía, que ha sido el hecho de que las personas en algún momento de nuestras vidas vamos a sufrir. Y ahí están esos golpes que parecen inexplicables, pero que son parte de la vida. ¿Quién no se ha enamorado? De repente tú todavía no llega el indicado, la indicada, no llega todavía tu tóxico, tóxica, pero no llega, ok. Pero lo vas a hacer en algún momento, así tú digas, nah, profe, el amor no es para mí, mire lo que le pasó al pobre Cuto. No, hijo, esas son superficialidades, no te guíes de eso. El amor va a llegar en cualquier momento. Entonces, cuando tú lees a Neruda, por ejemplo, y llegas al poema 20 de su famoso libro de poemas, de los 20 poemas de amor, dice el poeta, ¿no? Eh, sobre este pasaje que dice, puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. El pobre es como si estuviera en una tristeza absoluta porque ella lo ha abandonado. ¿Quién no se ha sentido alguna vez así en la vida? Todos. Es más, ese poema es tan grande porque tiene 4 momentos, 4 fases el poema, donde tú ves cómo cambian esas percepciones del amor, ¿no? Hay una parte en que él dice, yo la quise, a veces ella me quiso. O sea, ¿qué está queriendo decir el poeta ahí? Que él dio todo su amor y ella no. O sea, ¿por qué? Porque estás en la fase del revanchismo, ¿no? Te llega que te haya dejado. Hay otra parte que dice, ella me quiso, a veces yo también la quería. El mismo yo poético está en su fase de desdén, de indiferencia, ¿no? Cuando a ti te preguntan a los meses, oye, ¿terminaste con...? Ah, sí, sí, pero fue una relación así nomás. Mentira, sí fue una relación importante, solo que tú, de boca para afuera, dices que no lo fue. Luego dice el poeta, ya no la quiero, pero ¿cuánto la quise? Ah, ya, empieza la fase madurativa. Ya se dejó de la parte tonta, entonces ahora ya maduro y empiezo a mirar, oye, sí, ¿no? Ya no la quiero, ya pasó el tiempo, pero bueno, sí la quise, ¿no? Un sentimiento. Para que el poema termine más o menos así, ¿no? Ya no la quiero, pero tal vez la quiero. Es tan corto el amor y tan largo el olvido. Profe, que se decida, ¿la quiere o no la quiere? La quiere, pues hijo, la sigue queriendo, porque si no, no lo dudara, pero lo está dudando. Y la duda es una primera señal de que el sentimiento todavía se mantiene. Ah, la profe, ¿qué tal poema? Por eso te digo, Neruda no es cualquier poeta. Ah, te la quieren pasar como de, ah, sí, le escribe el amor, mentira. Hay que saber entender a Neruda. Y cuando tú lees ese poema, cuando has terminado con tu crush, te llega al alma y tú dices, oye, profe, ¿de cuánto es este poema? De 1919 también. 1919, 1920. Por ahí va el poema. ¿Quieres ir más atrás? Volverán las oscuras golondrinas en tu balcón, sus nidos a colgar, ¿no? Y tal vez jugando sus cristales, ¿no? Sus alas llamarán. Ahí está Becker. O sea, cuando uno lee a Becker, tiene unos poemas tan sencillos, pero uno dice, ¿por qué me siguen gustando? A pesar de que tiene más de 2 siglos. Porque tú eres joven, porque el amor siempre llega en la juventud, dicen. Ahí está Becker, ¿ya? Profe, ¿qué es eso del yo poético? El yo poético es como yo le digo a mis estudiantes, en literatura se maneja un término, voy a decirlo así, no lo coloques porque no te lo van a preguntar, pero es como un desdoble, ¿no? Entonces, el yo poético es la manifestación del poeta, escucha, en el poema. Sí, yo sé que el poema lo puedo escribir, lo puedo haber escrito Vallejo, Neruda, Becker, Manrique,
Sí, pero hay un yo poético que el poeta quiere destacar. Por ejemplo, en Los Heraldos Negros, Vallejo tiene 6 partes de la obra. En una de las partes es su yo poético es familiar, en el otro es amoroso, así, o sea, él va manifestando su yo de acuerdo a sus vivencias en la poesía. Es como el gran Neruda. Neruda en su primera fase, cuando era chibolito como tú, 20, 21 años, y escribe sus primeras obras poéticas, él es amoroso, gusta de la metáfora, ¿no? No abusa de ella, pero gusta de ella. Cuando tú lees al Neruda hijo de la siguiente fase poética, que es su fase de poesía pesimista, oye, el poeta de los 20 poemas de amor parece que se hubiera muerto, ¿no? Porque él tiene un poema que a mí particularmente me gusta mucho de este libro Residencia en la Tierra, que se llama Walking Around, que es caminando alrededor. Y el primer verso, ¿no? Sucede que me canso de ser hombre. Paso, y tú dices, ¿qué? ¿Cómo es esto? Y empieza a darte una fila de cosas súper metafóricas, hay que entenderla con algún tipo de guía, que ya se cansó de vivir, porque vivir también cansa, muchachos. El que diga que no es porque todavía no ha vivido lo suficiente. Entonces él empieza a decirte, ¿no? Que está en la calle, le llega el ruido de tal, de fulano, que etcétera. Y cuando, al menos yo que ya envejecí, leo ese poema, digo, pucha, ¿no? Yo cuando tenía tu edad, yo leí ese poema y decía, ay, no, esto ya es demasiado pesimista, ¿no? A esta edad digo, chumas, cuánta razón tenía Neruda, ¿no? Entonces, para Neruda terminar en una última fase que se llama el poeta profesional. ¿A qué le escribe Neruda? ¿Qué crees que le escribe? Oda a la cuchara, oda al tenedor, oda a la sopa de congrio, oda al tomate, oda al vino, oda al hombre feliz, oda al hombre cansado. Le ha hecho alabanzas a todo lo que estaba a su alrededor, ¿ya? Y tú dices, oye, se volvió loco Neruda, profe, ¿qué le pasó? ¿Por qué está escribiéndole a las cosas más comunes? Muchacho, porque en las cosas más comunes está tu vida. Como decía Neruda, yo el día de hoy he captado su mensaje como nunca. Las cosas que uno vive no están en las cosas extraordinarias, porque lo extraordinario, por eso se llama extraordinario, está fuera del ordinario. ¿Cuántas veces las puedes vivir? Una sola vez, tal vez. Pero las vivencias que uno se va llevando conforme avanza en esta vida, su vejez, no es lo extraordinario, es lo ordinario. Y vas a ver que de aquí a un tiempo, a unos años, cuando ya estés de repente tú entrando en la fase de adulto mayor, te vas a poner a acordar, no te vas a poner a acordar, uy, de la super chica que conquisté, te vas a acordar, pucha, cuando estudiaba ese pre, mi mamá, no sé, siempre me servía la mesa, me llamaba dulcemente. O no sé, me acuerdo del primer mensaje de amor que me envió mi enamorada que no tenía plata en una servilleta. Y así eran sus gestos conforme avanzaba nuestra relación. Te vas a acordar de esas cosas. No te vas a acordar de las cosas que te sucedieron una vez, sino de las que te sucedieron siempre. Esas son las odas elementales de Neruda. Son hermosísimas. Hay que saber qué oda es para uno, ¿no? Muy bien, vamos viendo las especies. Uy, profe, acá se hay un montón. Palabras claves, mnemotecnia, hijo. Por eso yo te pongo palabras claves. No quiero que te estés memorizando tanta cosa porque recuerda que tienes como 15 cursos, creo. Hay que ser prácticos. En el género lírico hay 6 especies. ¿Cuáles son? La elegía. Palabras claves para que te acuerdes de la elegía. Dolor, lamento, congoja, tristeza. Son 4 sinónimos que se emplean en los exámenes de admisión. Dolor, lamento, congoja, tristeza. Profe, ¿por qué el poeta expresa todos esos sentimientos? ¿Por qué? Porque ha perdido a alguien muy querido. ¿Qué ejemplo siempre te ponen en los exámenes? Las coplas a la muerte de su padre de Jorge Manrique. La profe, sí. Sí. 40 coplas de que escribió Manrique. Las 40 coplas te salen en 6 hojas bond, si tú las quieres imprimir. Son chiquitas. De las 40 coplas, 17 se las dedicó a su papá, que había muerto, obviamente. Las 23 que restan, las escribió para ti. Profe, pero él no me conoce. No necesita conocerte. El poeta simplemente está expresando algo íntimo, ¿no? Y entonces la primera copla para mí siempre sigue siendo maravillosa, ¿no?
Dice la primera copla: recuerde el alma dormida, avive el seso y despierte, cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte tan callando. Cuán presto se va el placer cuando después de acordado da dolor, como a nuestro parecer cualquier tiempo pasado fue mejor. O sea, cuando yo leo eso me emociono. Recuerde el alma dormida y aviva el seso. Reacciona, sé inteligente. Cómo se pasa, dice, la vida y cómo viene la muerte tan callando. Tan callando es como sigilosamente. Vives, la muerte está esperando a la vuelta de la esquina, no hay que pensarla mucho. Vive con inteligencia. ¿Por qué decía eso Manrique? Muchacho, porque en la Edad Media, digamos que el estándar de vida era 50 años. 50 años. Ya 50 años estabas muerto. Por las enfermedades, las plagas, las guerras. O sea, el ser humano en la Edad Media pensaba que no iba a vivir mucho. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Vivir. ¿Tú crees que se iba a andar con cuentos eso de que, uy, voy a esperar a ver para formalizar mi relación? Fuera de acá. Oye, asume tu relación, te casas, etcétera, tienes tus hijos, porque no hay más de eso. A veces yo quisiera pensar como un hombre de la Edad Media, claro que ya no podemos, ¿no? Pero el hecho de no pensarla tanto, de también en algunos momentos tomar decisiones que digan, oye, estoy viviendo. Cuando yo leí ese poema y nos llegó la pandemia del COVID, a mí particularmente yo no podía leerlo, porque el año 2019 yo siempre me decía, ¿no? Voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Y cuando llega la pandemia digo, ya, completa la palabra, ¿no? De repente me muero con este virus y no hice ese viaje que quería hacer. ¿Por qué? ¿Estás esperando qué cosa? ¿Qué estás esperando? ¿Volverme que una Kardashian millonaria? No, es ahora. Por eso las coplas te invitan a esa reflexión. No dice que vivas por vivir, dice que vivas con inteligencia, pero vive. Porque no hay tiempo que duela menos que el pasado, porque ya lo viviste. El futuro y el presente son inciertos porque lo estás construyendo, porque no sabes qué va a venir luego. Profe, ¿de cuánto es ese poema? Debe ser pues del siglo XX. Hijo, es de 1470, siglo XV. ¡Hala! Y parece ser que fue un poema dedicado para los que hemos sido los sobrevivientes del COVID, ¿no? Una cosa así. Vamos a las epístolas. Acuérdate que en los tiempos antiguos y modernos la costumbre era escribir cartas. Y cuando un poeta escribía una epístola, era una composición que justamente le enviaba en forma de carta. O sea, es decir, había un remitente, había una persona a la que un destinatario, ¿no es cierto?, a quien se le daba esta carta. Esta carta podía ser de cualquier tipo, no solamente amorosa. Había cartas filosóficas, cartas religiosas, están las epístolas, por ejemplo, de la Biblia, ¿no? Pero en este caso yo quería sacar a colación como tema a la gran poetisa peruana que escribió bajo el seudónimo de Amarilis, ¿no? Que era María Rojas. María Rojas se dice que fue una poetisa guanuqueña que estaba súper enamorada, tenía un amor platónico, más que un amor así sentimental, era un amor platónico hacia uno de los escritores más grandes de ese momento, que era Lope de Vega, el poeta español, el poeta y dramaturgo español. Y Amarilis estaba templada, pues. Entonces le escribía cartas bajo el seudónimo de Belardo. Epístola a Belardo, que es a Lope de Vega, ¿no? Ya después ya han hecho los estudios y era Lope, pues todo era Lope. Y ella también usó un seudónimo para evitar, pues, ser reconocida, ¿no? O sea, como que le da un poco de vergüenza, ¿no? ¿Y qué va a pensar el poeta? Pero ahí están sus cartas. Las églogas son composiciones líricas, acuérdate, ¿ah? De tono bucólico. ¿Qué significa tono bucólico, profe? Tono campestre, o sea, campo, naturaleza, ¿ya? Donde las figuras centrales van a ser pastores, los que hacen la labor del pastoreo. Y a través de las voces de estos hombres, de sus vivencias, tú vas a ver una égloga, ¿no? A través de los versos tú vas a leer sus pesares, lo que siente, cómo es la vida en el campo, ¿no? Ahí tenemos la famosa obra de Garcilaso de la Vega, ojo, el poeta española, no el peruano, el poeta español, llamado Salicio y Nemoroso. Salicio está enamorado de Galatea, una mujer del campo, y Nemoroso de Lisa.
qué bacán, profe, ¿no? Justo el campo se presta, es un lugar idealizado para vivir el amor. Sí, pues, pero el problema es que a Salicio Galatea no le corresponde, no lo quiere. Y Nemoroso tiene tal vez la peor parte porque Elisa acaba de morir. ¿Qué es peor? ¿Tener a alguien que te rechaza o amar a alguien que está muerta? No sé qué podría ser peor. O sea, por ahí va a ir la idea de Salicio y Nemoroso, ¿ya? Epigramas. Ay, cómo me encantan los epigramas. Son poemas breves, ingeniosos y que generalmente se burlan de algo o de alguien. ¿Ya? Son poemas muy ingeniosos. Ahí yo te voy a destacar, ahora te voy a hacer escuchar unos famosos epigramas del maestro Ernesto Cardenal, ¿ya? Que es un poeta nicaragüense. Madrigal, acuérdate, el madrigal es una composición poética que alude al amor, pero relacionado a la belleza femenina. Entonces vas a encontrar términos como a los ojos, ¿no? Un poema dedicado a los ojos, de repente al rostro, a los labios, al cuerpo. Ahí yo te he puesto el ejemplo de Ojos claros serenos de Gutiérrez de Cetina, ¿ya? Y por último tenemos la oda. La oda es una composición poética en tono de alabanza. ¿Qué cosa es una alabanza? Es un Usualmente se usa para elogiar, por ejemplo, ¿no? Una batalla, una cuestión del campo, un aspecto de la vida, ¿no? Usualmente para eso se usan las odas, ¿ya? Acá te estoy poniendo una de las más famosas de la literatura española, titulada A la vida retirada. Algunos le dicen Oda a la vida retirada, pero en realidad solo se llama La vida retirada, que son unas odas de un religioso llamado Fray Luis de León, tipo muy sabio. Él no escribe, ojo, para hacerse conocido, ¿ah? De hecho, las obras que se conocen de Fray Luis fueron posterior a su muerte, porque él no escribía para ganar fama, él era religioso. Y él contemplaba que un religioso no lo hacía por fama, ¿no? Entonces muchos de sus escritos tienen relación con estas alabanzas al campo, a la naturaleza, a Dios, por ejemplo, ¿no? Muy bien, hasta aquí. ¿Dudas, problemas para pasar al último género aristotélico? Que es súper chévere, ¿ya? ¿Alguna pregunta? Acuérdate el acróstico, ¿no? La palabra emo, para recordar el género lírico, ¿no? 4 es, una M y una O, ¿no? Emo. Así recuerda. Ah, ya, ¿no? Elegía, epístola, elo, epigrama, madrigal, oda. ¿Ya? Muy bien. Vamos a escuchar. Este es un epigrama. A ver qué te parece. ¿Ya? Al perderte yo a ti, tú y yo hemos perdido. Yo, porque tú eras lo que yo más amaba. Y tú, porque yo era el que te amaba más. Pero de nosotros dos, tú pierdes más que yo, porque yo podría amar a otra como te amaba a ti, pero a ti no te amarán como te amaba yo. Como te amaba a ti, pero a ti no te amarán como te amaba yo. Paso, ¿no? Te la dices con cachita, pero hay un dolor ahí. Este mismo poeta, él es Ernesto Cardenal, ya estaba mayor, ¿no? Ya murió hace unos 3 años, creo. Él tiene un poema dentro de su libro Epigramas que dice así, en un verso, tú ni un epigrama te mereces. Ah, sí, imagínate que tú le digas eso a alguien, tú ni un epigrama te mereces. O sea, a ti ni siquiera como chiste hay que tomarte, ¿no? O sea, una cosa así te está diciendo. ¡Ah, profe, qué duro! Exactamente. El epigrama es ingenioso, pero no quiere decir que solamente sea cómico. O sea, hay una burla, sí, pero hay una burla con una especie de sarcasmo, ¿no? Duro. Profe, para mi WhatsApp. ¿Qué tu WhatsApp, oye? Tu estado, tu estado. Dile de frente, no vayas a tu estado. Ya. Ahora sí, vamos a cerrar aquí, ojo, y luego hacemos la separata, porque nos están faltando los géneros modernos, que lo vamos a hacer. Pero voy a detenerme un ratito también como para que tú vayas viendo, ¿no? Profe, género dramático, el último género que justo vio Aristóteles. Profe, rapidito, características. Cuando entres a mi material, dale clic a los nombres, ¿ya? Género dramático y te va a aparecer esa pantallita. En el género dramático viene el vocablo drau, que significa acción.
Entonces, acuérdate que una obra de género dramático implica actuación. Alguien que va a actuar delante de ti para que tú los veas y escuches, ¿no? El diálogo. Por eso hay una actitud apelativa. Apelativa lo hace el receptor. Entonces, en el teatro, hijo, los actores apelan mucho a que tú estés atento o atenta, porque, repito, están queriendo captar tu atención. En la obra dramática, el autor está ausente. ¿Cómo es eso, profe? Quiere decir que cuando un director de teatro lleva a escena una obra como Shakespeare, una obra de Sófocles, se toma ciertas licencias. O sea, hay cositas dentro del teatro que él va a cambiar, ¿no? De repente algunos versos, de repente algo de la escenografía que ya le es difícil conseguir para estos tiempos. O sea, se va a tomar esas licencias. Por eso se dice que el autor está ausente, porque no se le respeta como tal en todo el sentido de la palabra, ¿ya? O sea, los directores de teatro se toman ciertas licencias, ¿no? Hay una estructura de 3 tiempos y esta es importantísima porque esta la va a copiar el género narrativo. Exposición, cuando inicia la obra, nudo, que es el conflicto, y el desenlace, que es cómo se resuelve la obra. Puede ser con un final feliz como puede ser con un final terrible, ¿eh? No quiere decir que el desenlace siempre tenga que estar bien. Las obras del género dramático constan de partes o actos. En algunos tiempos le llamaron jornadas, dependiendo del tiempo, pero siempre han sido actos, ¿no? Entonces, cuando tú encontrabas un teatro con el telón cerrado, porque el telón ya es una cuestión muy moderna, quiere decir que va a empezar el primer acto, ¿no? Y si se cierra, va a empezar el segundo, y así sucesivamente, ¿no? Esa cortina que tú le llamas, que se llama telón, en realidad es un elemento más del teatro, ¿no? Solo que bueno, hay gente que no sabe, entonces hay que decirle, oye, no, la cortina también hace un papel aquí, ¿no? Y acuérdate que los personajes se comunican a través del diálogo o el monólogo, en algunos casos, ¿ya? Vamos a empezar con la especie que inicia el género dramático en Atenas, la tragedia. La tragedia es una obra cuyos personajes, los personajes que se van a involucrar, hijo, son personajes importantes, ¿ah? Reyes, príncipes. Nunca son de las clases populares, no. Personajes históricos, personajes mitológicos. Porque la tragedia era para gente, a una élite de Atenas, ¿ya? Su desenlace se resuelve en una catástrofe, siempre. Siempre hay algo que va a quedar mal, ¿no? ¿Cuáles son? Bueno, ya te expliqué lo de clímax y catarsis. ¿Cuáles son los ejemplos más claros aquí? Edipo, rey de Sófocles. Tremenda obra. La Orestiada de Esquilo. Para mí Esquilo sigue siendo, o sea, yo siempre tengo esa duda, ¿no? ¿Quién me gusta más, si Esquilo o Sófocles? Porque ambos me parecen geniales, ¿no? En lo que hacían. Hamlet de Shakespeare. O sea, cuando uno ve las obras shakespearianas se queda ala, ¿no? ¿Cómo ha llevado Shakespeare la historia? Para que te des cuenta un poquito de lo que es un teatro antiguo, te pongo aquí un ejemplo de la Orestiada. No, Créelo, Marcos Unino no es parte del tú ejemplo. puedes llegar a los Espérate un rato. niños y las niñas que más lo necesitan. Acá está el ejemplo. Comienza con la fuerza de Ana Wagener, infeliz como ninguna. Clitemnestra, madre de una hija asesinada por su padre, herida, rota, fuerte en mi desgracia, esposa abandonada, ya no necesito la compasión de los dioses. Espera a Agamenón. Es Felipe García Vélez. Viene de Troya con la satisfacción de los vencedores, pero después de una guerra no existen los regresos felices. Es piadoso que salude a los dioses de nuestro país por haber escrito el destino con nuestro regreso y con el castigo que he impuesto en la ciudad de Príamo. Hablas con una rara inteligencia. Entonces comienza la ya conocida cadena de venganzas de la Orestiada, que cobra un nuevo aire con la versión de Luis García Montero, llena de matices y de alto contenido poético. Las huellas de la alegría desaparecen en la arena con facilidad. Las del dolor esperan otro dolor que las borre. Más de 2 horas. Esta puesta en escena de Orestiada a mí me gustó mucho porque el dramaturgo ha respetado casi en íntegro la obra griega.
Te das cuenta los versos, ¿no? O sea, no los ha modificado para el mundo actual, sino ha mantenido los versos, ha mantenido el escenario. Ojo, el escenario en el mundo griego era muy distinto al que vemos ahora, ¿no? Pero mira los versos, ¡ay, qué tal el verso que tiene la Oresteia! Yo cuando leo la Oresteia me quedo como que, ¿no? O sea, ¿cómo Esquilo se pudo crear todo esto? ¿No? Es increíble. Profe, la comedia, ¿qué hay con la comedia? La comedia es lo opuesto a la tragedia. Vas a ver aquí una historia que te va a dar risa, que más que nada sirve para... O sea, la gente piensa que la comedia, profe, sirve para divertirse. Es cierto. O sea, hay una risa, no hay necesidad de hacer catarsis acá, no hay que te purificas, ¿no? No, no. Pero en el mundo antiguo la tragedia surge porque el comediógrafo quería mostrar defectos de la gente. Entonces tú en el teatro mirabas y decías, oye, ese personaje creo que se parece a mí, ¿no? O yo me parezco a ese personaje. Entonces, ¿para qué? Para que cambies, pues. O sea, para que haya una mejora en ti. Digamos que la comedia sí fue ya para las clases más populares, ¿no? En Perú, por ejemplo, sin ir muy lejos, Ñacatita, ¿no? De Manuel Asensio Segura. Yo imagino que cuando uno ve Ñacatita, uno ve a su vecina, ¿no? La chismosa, entrometida del barrio, ¿no? Llévala a ver Ñacatita, ¿no? Porque se va a dar cuenta que es así. Entonces, vemos estas particularidades propias de estos personajes, ¿no? Ahí están las nubes de Aristófanes, que lo vamos a ver en la unidad 3, la fierecilla domada de Shakespeare, la importancia de Marce Ernesto de Oscar Wilde. Bueno, atención y apunta si estás ahí escribiendo. Acuérdate que el drama es la única especie que no ingresa en lo que había visto Aristóteles. Aristóteles, cuando habla del género dramático o expone sobre el género dramático, solamente habla de tragedia y comedia, o lo funesto o lo gracioso, pero nunca vio el drama Aristóteles. O sea, para el griego no había esa mezcla, ¿ya? Entonces aquí empieza el drama. El drama es una composición dramática, es una especie dramática, pero de la edad moderna. O sea, aparece más o menos en el siglo XVI, por ahí, ¿ya? Entonces, acuérdate bien de eso, porque a veces la gente me dice, profe, pero ¿en qué momento Aristóteles habló del drama? No habló del drama, sino que el drama aparece ya después, pero se le incluyó en el género dramático. Es una mezcla de la tragedia y la comedia, ¿no? Ahí tenemos La vida es sueño, que es una obra portentosísima de la literatura española de Calderón de la Barca, Segismundo, ¿no? El que está encerrado en una torre, porque su padre creía en la predicción de los astrólogos y le habían dicho que ese muchacho lo iba a maltratar, ¿no? Y nada de eso sucede. Fausto de Goethe, la obra donde Fausto es un doctor de unos 60 años que hace un pacto con el demonio que se llama Mefistófeles en la obra, ¿no? Porque quería recuperar su juventud para ver si podía enamorar a una muchacha que él amaba, ¿no? En secreto, por supuesto. Esta obra para mí sigue siendo, ¿cómo decirlo? Mueve un poco las ideas que tengo porque el inicio de la obra es bastante cruel, ¿no? Dios y el diablo están conversando y se van a hacer como una apuesta, ¿no? Y el diablo le dice a Dios que él es capaz de corromper a cualquier hombre en la tierra por más siervo o sierva del Señor que sea, ¿eh? Y Dios elige a Fausto para esa tarea. Entra en su apuesta. Y por eso el diablo lo corrompe, pues, ¿no? Ahora, Fausto cuando pide este cambio no lo hizo a la primera. Fausto primero rechazó toda tentación, pero fue tan grande lo que le proponía el demonio que acepta. Entonces hay un momento en donde uno se pone a pensar, oye, ¿no será los pueblos antiguos, Calderón de la Barca, Goethe y otros tantos eruditos siempre han pensado que, o sea, como que hay algo más allá de las fuerzas físicas que conocemos, que de repente juega con los hombres como si fuéramos unos seres totalmente sin una autonomía propia, ¿no? Entonces, eso siempre, en el mundo antiguo se ha pensado eso, ¿no? O sea, si hay algo más allá que determina la existencia del ser humano.
Fausto empieza así. Por eso a mí me duele, ¿no? Porque yo veo a Fausto y digo, Fausto no pidió ese encuentro con el demonio. Hay muchas cosas que nosotros no pedimos, pero que las asumimos. Ahí está Fausto, ¿ya? Ah, la profe Goethe, nunca había leído la obra Fausto, es una obra que a mí particularmente me gusta mucho. Es compleja, ¿eh? Es complejita. Una pausita aquí rapidito, ¿ya? Vamos a entrar al género moderno, ¿cierto? Porque ustedes creo que tienen clase hasta las 11:45 más o menos. Vamos a dar unos minutitos más porque la entrada fue un poquito más tarde, ¿ya? Pero quiero que mientras en estos 2 minutitos vayas mirando tu separata, vayas resolviendo aquellas preguntas que ya pueden ser resueltas, ¿no? 2 minutitos. De paso que también mi voz se va aclarando. Y estos 5 minutos últimos los dedico al género narrativo, al expositivo, porque solamente hay una especie, y vemos cómo se resolvió la práctica, ¿ya? Listo, te voy a dar 2 minutitos, nada más, suficientes. Ok, veamos entonces aquí. Si hay alguna pregunta, este es el momento, por favor. Algo sobre los géneros tradicionales. Profesora, disculpe, es que tengo una duda. Sí. ¿En qué se diferenciaría, bueno, o sea, el género narrativo con el dramático o con el épico? Que, o sea, ¿no estarían escritos así en prosa ambos? O sea, No. Buena pregunta. El épico, por ejemplo, hijo, todo estaba en verso. Eran cantados las 2 primeras especies, acuérdate. Epopeya y cantar de gesta eran entonados oralmente, pero todo era en verso. Tú de repente has leído actualmente una Ilíada, una Odisea en prosa. Lo han pasado a ese formato para que los lectores de ahora lo puedan entender. Pero los originales estaban en verso. En verso. La prosa, en cambio, ya es propia de la narrativa. Ya el género narrativo sí es casi exclusivamente en prosa. Prosa quiere decir que formas oraciones, que van a formar párrafos y los párrafos van a formar un texto. ¿Por qué digo casi? Porque como tú sabes que hay innovaciones que han hecho los narradores ya más modernos, han empezado a narrar también copiando un poco al épico en verso. Ahí está Platero y yo, por ejemplo, que utiliza el poeta una prosa poética, así le llama. Es prosa, pero que tiene alguna mezclita con la poesía. En el género dramático también se usa el verso, pero hay una diferencia. Lo que tú vas a leer no es una historia, no es un canto, son diálogos. Y los diálogos te van armando la historia. Eso no lo vas a encontrar. En el género narrativo, por ejemplo, hay fragmentos, ¿no? Donde ya te está narrando algo el autor y de repente te pone un pequeño diálogo. Claro, es cierto, sí se permite, pero en el género dramático es toda la obra a través de diálogos. Lo único narrativo que vas a ver en el género dramático es cuando se te hace una pequeña introducción del acto que se va a ver. Nada más. Todo el resto es diálogo. Hamlet, Claudio, Hamlet, Gertrudis, ¿no? Y te van poniendo qué es lo que él va diciendo, ¿ya? Entonces, por eso les digo, las temáticas pueden ser similares, sea en la poesía, etc., pero siempre hay algo que predomina. En el género, acuérdate, épico, son las hazañas de los héroes, escritas, narradas primero en verso y luego que pasó a la parte escrita. Lírico, verso. Dime. Bueno, es que también entonces la epopeya es sobre héroes, ¿no? Así, sí. Y cantar hazañas. de qué es allá hazañas. Es que en la descripción decía que ahí era hechos colosales o formación de pueblos, por eso es que ahí me confundí. Para no olvidar, claro, la epopeya, todas las 3 especies, epopeya, cantar de gesta, poema épico, todas tienen que ver con hechos heroicos. Pero acuérdate que cada especie tiene su propia particularidad, pues. O sea, no es que van a ser uniformes, sino para qué las separo en especies. Entonces, la epopeya, por ejemplo, narra
hechos heroicos, pero que tienen que ver con grandes hechos heroicos, grandes hazañas, formación de pueblos. En cambio, el Cantar de Gesta ya no, pues porque ya hay pueblos formados, pero te ve la constitución de ciertos bloques en Europa, ¿no? Ciertos ducados, ciertas naciones. Mientras que el poema épico lo que hace es ceñirse ya a guerras más específicas dentro del continente, porque acuérdate que estamos en tiempos donde España ha invadido América. También la historia, acuérdate que la historia va muy ligada a la literatura. Entonces van explicando, van narrando las vivencias que también va viviendo la persona que escribe. Por eso digo, las temáticas, si bien es cierto, las uniformizan los hechos heroicos, pero en la época antigua, formación de pueblos, en la época media, la creación de ciertos feudos o naciones, mientras que en el poema épico, hechos heroicos muy particulares que tienen todavía que ver con el momento, ¿no? En este caso, la conquista de América, si es que era escrita por un español, por ejemplo, ¿no? Exacto. Pero ajá, dime. Es que aún no entiendo muy bien en qué se diferenciaría el poema épico de las otras dos. Que fue escrito, no fue oralizado, fue escrito. Los hechos que te narra son más particulares. Una guerra en sí no te tiene que ver con formación de pueblos, ni que va a formarse un feudo, nada. Es un hecho muy particular. Y donde la religión va a estar más inmersa todavía que en las otras dos. Esa es la principal diferencia. O sea, la principal diferencia es que fue escrita. Eso no vas a contemplarlo en las otras. Ahora ya, han pasado la escritura, sí, después, pero su primera concepción es que fueron orales. ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos claros? Sí, profesora, entiendo. Muchas gracias. No, no te preocupes. Bien, vamos ahora sí al género narrativo, ya para ir cerrando porque estamos sobre la hora. Lo que decía su compañero, este género narrativo, por ejemplo, ya de la Edad Moderna, es un género que está escrito en prosa, como me has escuchado. Prosa, conjunto de oraciones que forman párrafos y los párrafos a su vez van a formar un texto. Aquí ya no entra el verso. Puede haber, repito, particularidades, pero la regla general es que está escrito en prosa. ¿De qué trata el género narrativo? Va a relatar historias. Estas historias pueden tener como base la realidad o pueden ser completamente inventadas. Pero lo que sí tiene que tener en claro alguien que ingresa al género narrativo es que la base que la nutre es la ficción. ¿Qué cosa es la ficción? Hacer creíble la historia. Si tú quieres ser un novelista, hijo, de repente acá hay un cuentista en potencia, qué sé yo, recuerda, tú puedes narrar un hecho que no existe en la realidad, pero que es creíble y que el lector te va a seguir en la historia. Mira Harry Potter. ¿Acá tú te crees todo eso que hay en Harry Potter? No, pues, profe, que eso que hay un colegio para magos. No, eso no existe. Eso es parte de la genialidad de la señora Rowling, que es la creadora de Harry Potter. Pero mira cuánto ha vendido. ¿Cuánta gente ha leído Harry Potter? Todos sabemos que es una historia ficticia. Pero qué buena ficción, pues, porque te ha hecho creíble lo que te va contando. ¿Correcto? Lo mismo que 100 años de soledad. Yo no creo que tú pienses que en algún lugar del mundo ha nacido un niño con cola de cerdo, jamás en la vida. Pero es tan interesante la forma en cómo lo cuenta Gabriel García Márquez, en que tú dices, caramba, ¿no? Qué buena historia. ¿Cuál es la estructura del género narrativo que se la ha copiado del teatro? ¿Eh? Inicio, nudo, desenlace. Con la diferencia que es el género narrativo el que más innovaciones ha tenido. En el manejo del tiempo, lo vamos a ver en la unidad 5, en el manejo del tiempo, en el manejo del narrador. Ya no estamos hablando ahora en estos tiempos de un narrador lineal, ¿eh? Ya no, estamos hablando de un narrador testigo, un narrador personaje, un narrador en primera persona. Eso hace que el género narrativo se haya convertido en uno de los géneros que más ha cambiado, digamos, en su duración, ¿no? ¿Qué especies tenemos? Acá para que entiendan también de repente como su compañero, ¿no? Que tenía algunas dudas. Recuerda que las especies tenemos que dividirlas porque tienen particularidad. Si bien es cierto, las 4 de aquí van a narrar historias, las 4 van a tener como elemento común la ficción, pero hay ciertas particularidades que las distinguen. Por ejemplo, el cuento es un relato bastante breve. Solo te desarrolla una historia, nada más. Piensa, por ejemplo, en el cuento de la Caperucita Roja.
Es una sola historia, en el sentido que la Caperuza, que tiene que llegar a la casa de la abuela, la madre le advierte que cuidado cuando vaya en el bosque porque está el lobo la engaña a la niña, pero te das cuenta, todo gira en torno a ellos. Y sigue la historia, ¿no? El lobo llega a la casa de la abuela primero porque le había engañado a la niña con lo del camino, se come a la abuela y espera a la niña también para comerla. Pero la niña, que fue bastante astuta, descubrió que este era un impostor, llamó al cazador y el cazador mató al lobo, sacaron a la abuela viva y el cuento termina final feliz para todos. ¿Te das cuenta? Es una sola historia. No se ha desviado hacia otras. El cuento es así, porque es breve. No puede exigirte más historias. Es una. ¿Cuántos personajes debería tener un cuento según los expertos como Vladimir Prop? 8 personajes, no más. Si no, el lector se pierde. Empieza a decir, oye, ¿y este de dónde salió? No me acuerdo, ¿no? El cuento tiene que ser bastante claro, preciso. ¿Qué cuentos conoces tú? Paco Yunque de César Vallejo, Los gallinazos sin plumas, etc. En cambio, la novela no. La novela es un relato extenso y te permite el desarrollo de más de una historia. Es cierto, puede empezar con el protagonista, pero de repente el protagonista hay una historia paralela con un personaje secundario que también es importante. Entonces ya vas viendo que las historias se van entretejiendo para llegar a un solo final, pero son varias historias. Mira el Quijote nomás, ¿no? Si bien es cierto, el Quijote y Sancho son los principales, pero hay momentos de la historia del Quijote donde aparece uno, no aparece el otro, aparece con otro personaje que va a ser decisivo en la trama. No se basa en una sola historia. Ahí está La Metamorfosis de Kafka, que en realidad es una novela pequeña, El ingenioso Hidalgo, Don Quijote de la Mancha, El mundo es ancho y ajeno de Ciro Alegría, ¿no? Por ejemplo. Las fábulas son relatos breves. Ojo, atención, la fábula es una de las pocas especies narrativas que empezaron escritas en verso. O sea, narraban una historia, pero en verso. Ahora ya no, ahora las fábulas ya han pasado a la prosa. Y las fábulas siempre utilizan personajes como animales, o sea, animales. La tortuga, la liebre y la tortuga, ¿te acuerdas? La liebre y la tortuga, en este caso la zorra y las uvas, el cascabel del gato, porque los animales aparecen como personajes simbólicos. Algo simbolizan los animales, ¿ya? Y las fábulas siempre tienen moraleja. La novela y el cuento no tienen por qué tener eso. Están contando una historia. La fábula sí exige que haya una enseñanza. Por ejemplo, en La zorra y las uvas de Sopo, trata de este animalito, una zorrita que está en el monte y ve una parra de la uva colgada, ¿no? Del árbol. Y entonces la pobre zorrita está que se muere de hambre y salta y con la pata trata de sacar el racimo y no puede. ¿Qué dijo al final cuando ya no pudo? Ay, no importa, total, las uvas todavía están verdes. ¿Cuál es la moraleja? Cuando hay algo que no puedes lograr, te llenas de excusas. Eso es lo que hizo la zorrita. Como no pudo llegar, entonces se inventó la excusa de que, ay, no están verdes, pues. O sea, como que no tengo hambre, no tengo tanta hambre. Mentira, tenía hambre, pero no pudo. ¿Ya? Eso se hace en la fábula. Las fábulas te dan enseñanzas. Las leyendas las vas a entender mucho más porque tú has leído leyendas en historia, sobre todo historia del Perú. La leyenda es un relato que mezcla una historia muy popular más una ficción, o sea, algo que no es real, ya te he dicho, pero que es creíble. Y siempre tiene un fondo histórico. O sea, históricamente sí se sabe que ese momento existió. Por ejemplo, cuando tú lees o tu profesor te contaba la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo, ¿no? ¿Qué decía la leyenda? Que estos dos hermanos y esposos al mismo tiempo habían salido del lago Titicaca y que habían caminado del Titicaca, habían salido del lago. O sea, imagínate que tenían branquias, no pulmones, para resistir estar ahí en el lago, ¿no? Entonces caminaron y Manco eleva la cabeza y el sol le habla. Manco, donde se funda tu cetro, fundas el Tahuantinsuyo. A ver, alza tú tu cara a ver si el sol te habla. Y entonces siguió Manco caminando con su cetro, ¿no? Como una especie de una vara. Y en un momento determinado la vara se hundió. ¿Qué dijo Manco? Aquí empieza el Tahuantinsuyo. Todo lo que te he contado, desde que salen del lago, que el sol le habla, que el cetro se funde en la tierra, es ficticio, eso no es real. ¿Pero qué sí fue real? ¿Cuál es el fondo histórico?
el imperio de Tahuantinsuyo, pues hubo imperio. Eso no lo vas a negar. Ah, profe, entonces las leyendas surgen justamente porque hay que encerrar una historia popular que puede ser de ficción, pero que encaja muy bien dentro de un fondo histórico. Ahí están los hermanos Sayar, por ejemplo, también, que es una de las leyendas más famosas de nuestra cultura. Listo, muchachos, y cerramos para dejarte las claves y damos por cerrado el día de hoy. Tenemos al género expositivo, cuya única especie es el ensayo. Como había dicho al inicio, el ensayo es un escrito también en prosa que tiende a ser informativo, pero también objetivo. ¿Por qué informativo? Porque el ensayista que hace los ensayos se informa sobre una realidad, pero también deja entrever su opinión al respecto. De repente, por ejemplo, ¿no? Hoy día, si yo quisiera escribir un ensayo, digo, a ver, el mal uso de las IA en la educación universitaria del Perú, por ejemplo. Se me ocurre un ensayo. Profe, ¿qué cosas son las IA? Inteligencia artificial, ¿no? El mal uso, no he dicho que sean malas, he dicho el mal uso. Entonces, quiero hacer un ensayo. Perfecto. Entonces, yo primero me tendría que informar sobre todo lo que implica la inteligencia artificial, los malos usos que se vienen dando, y por ahí voy dando mis opiniones al respecto. O sea, te das cuenta que no es una opinión cualquiera, es una opinión informada. Un ensayista que se respeta como ensayista no es que escribe sobre cualquier cosa, tiene que hacer un buen análisis de esa realidad. ¿Quién fue el creador de los ensayos? Mi papi, mi churro, mi rey, Michel de Montaigne, que es un ensayista francés increíble, muchachos, del siglo XVI. Lee su libro Ensayos para que te puedas dar cuenta, este hombre podía escribir de todo, era un tipo muy erudito. Era una especie de empresario de la época, tenía dinero, su padre le dio una educación más que privilegiada. Aprendió latín antes que francés, ¿ya? Había ingresado a la universidad a los 12 años, se graduó de ella a los 15, detuvo muchas guerras, hizo un análisis sobre la invasión a América, donde decía que los indígenas o nativos de América eran tan humanos como los europeos y por eso esos vejámenes y maltratos que eran cometidos contra ellos, algún día tendrían que pagarse. Si no es con la justicia legal, con la justicia divina, decía Michel de Montaigne. Un hombre adelantadísimo para su época, imagínate. Aquí en nuestro país tenemos a González Prada, como les había dicho, en Horas de Lucha, los ensayos de Montaigne. Te recomiendo este libro, De la locura a la estupidez, de Umberto Eco, uno de los últimos mejores ensayistas que ha tenido el mundo occidental. Él es italiano. Muchachos, tenía una biblioteca que era como un departamento de 180 metros cuadrados. Ese tipo leía como no tienes idea. Y sus ensayos justamente dictan de todo, ¿no? El uso del internet, educación, política, ¿no? Porque es un tipo, repito, que se ha informado y ahora quiere también manejar una opinión sobre esos temas, ¿ya? Muy bien, chicos lindos. Ahora sí, los dejo. Les voy a dar las claves antes de irme para que no te vayas sin las claves. Y nos vemos la siguiente clase. Si hay alguna otra pregunta, ustedes me dicen en la siguiente clase y lo vamos retomando. La siguiente clase, por si acaso, son figuras literarias, ¿ya? Voy dando las clavecitas. Si hay alguna duda, la siguiente clase con mucho cariño, ¿sí? Disculpe, Sí. profesora, que tenga buen día. Disculpe, ¿dónde podemos bajar el material? Eso. ¿No les he pasado el material? Uy, mis amores, no lo sabía, porque yo ya me van a asignar un aula, digamos, un espacio la próxima semana que están viendo la regularización de los correos. Mil disculpas. Lo que sí les voy a pedir es que vean, igual la clase la están grabando, y cuando ya tengan el material, ustedes simplemente van pasando las claves para que no se atrase. ¿Se entendió? Entonces, por eso les digo, la próxima semana, si hay alguna duda, con gusto yo se las resuelvo. Mil disculpas, en este momento estamos haciendo lo posible para tener esto de los correos institucionales, ¿ya? Véanlo por el momento, apunten aparte en una hojita y ya cuando tengan el material saben, ya, aquí era la clave y van estudiando para el examen. Ok, la 1 es E, enano, 2, dedo, 3, enano, 4, casa, 5, enano, vamos a ir dictando despacito, 6, casa, 7, avión, 8, besito, 9, beso también,
Número 10, el poema Seprevi. Beso es una oda, es una alabanza. 11, avión. 12, casa, géneros literarios. 13, besito. 14, casa. 15, dado, ¿ya? 16, dado, leyenda. 17, avión. 18, enano. 19, avión. Y 20, dado, ¿ya? Apunten, o sea, no se preocupen, igual está quedando grabado para que cuando tengan el material, ustedes ya... ya la profe nos dejó las claves, entonces vamos... Primero hagan el material sin ver las claves, es mi consejo. Y luego ya ven la clave. Entonces, de esa manera ya ustedes se van entrenando, ¿ok? Listo, chicos. No te... Profesora, Sí, disculpe, dígame. es que solamente una pregunta, ¿sí? ¿Puedo? Mi amor, lo que pasa es que si no les voy a dejar sin su recreo, ya viene el profesor de la siguiente clase. Apúntame tu ya. pregunta y ya a partir de la próxima semana que ya podemos compartir los espacios de aula, me dejas las preguntas que quieras y yo con cariño te las respondo. ¿Ya? Listo. Ok, profesora, Yes. muchas gracias. Gracias, muy amables ustedes. Chau, chau, chaucito. Chau, Miss. Listo. Muy buenas tardes, chicos. ¿Se escucha? A ver, un ratito. Ok, listo. Buenas tardes. Buenas tardes, profesora. ¿Sí se escucha? Gracias, Piero. Muy amable. Chicos, nadie más me escucha. Buenas tardes. Escucha, profesora, buenas tardes. Buenas Sí, tardes, profesora, buenas tardes. Excelente. Sí se escucha. Buenas tardes, gracias. A ver, un ratito voy a encender por aquí la luz. Ok, ahora sí. ¿Se visualiza, chicos? ¿Cómo están? Mucho gusto. Me presento. Voy a empezar con la grabación, chicos, porque si no la hora nos gana, ¿ya? A ver, por aquí, un ratito. Listo, voy a compartir pantalla y vamos a empezar a jugar. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo les va? ¿Primera vez por Seprevi o ya han estado antes? ¿Primera vez? Primera vez. Oh, vamos a ver. Espero que esta experiencia sea grata.